Bueno, estimados, como ven, el tiempo pasa volando. Entonces, en el Mercurio del 6 de octubre, miércoles, en el cuerpo B, ahí José le mandó una foto de recorte a programas públicos para el presupuesto del 2022. Entonces, lo importante, sistemas, plan de calle segura, seguridad en mi barrio, red de seguridad pública, gestión en seguridad ciudadana, innovación y técnica para la prevención del delito, y denuncia seguro. Entonces, antes del 22 de noviembre del 2000, ¿no es cierto? Antes del 22 de noviembre, el presupuesto de la Nación para el año 22 debe estar despachado. Entonces, vamos a ver en esta propuesta qué es realmente lo definitivo. Entonces, educación, cultura y seguridad. Primeros conflictos de focos, ¿no es cierto?, en presupuesto 2022. Y entonces se habla ahí, ¿no es cierto? Bueno, por supuesto que si recordamos el ciclo, ¿no es cierto?, presupuestario, primero la formulación, la discusión y aprobación. Así que estamos en el proceso de aprobación. Se advierte sobre la caída de 4,8% de la partida del Ministerio de las Culturas y las Artes debido al retiro de los recursos transitorios para la emergencia. Cuestionan además el leve aumento del 2% para el sector patrimonio cultural que considera el Consejo de Monumentos y los museos nacionales. Aquí dice, reclamaremos por la caída de recursos para el sector cultura, que ha sufrido más durante los efectos de la pandemia y que ahora puede generarse una reapertura de actividades. Se requiere un plan de apoyo. Las transferencias corrientes en seguridad ciudadana bajan un 4,6% para el próximo año, con caída en la mayoría de los programas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, como innovación y tecnología para prevención del delito, 26%. Plan Calle Segura, 3,5%. Plan de seguridad en mi barrio, 5,6%. Plan Calle Segura, 3,5%. Plan Seguridad en mi barrio, 5,6%. Y denuncia seguro, 43%. Otros cuestionamientos apuntan a la reducción de 23,1% de los fondos para el plan de fortalecimiento de la educación escolar pública, mientras que en apoyo a las pymes critican la baja de 19,5% en presupuesto de Corfo, afectando así el apoyo al emprendimiento y que los recursos de la Subsecretaría de Economía y Empresa de menor tamaño se reduzcan en un 7,1%. Entonces, ante una consulta de El Mercurio, la DIPRES de presupuesto declinó hacer comentarios. Como ven, estos medios escritos sirven para informarse sobre lo que está sucediendo con el presupuesto para el próximo año.
Yo les había contado de que la comisaría virtual, ¿no es cierto? La noticia es que emitió 755 millones de documentos y seguirá con otros trámites online. Mercurio dice, un hito histórico para nuestro país y uno de los grandes medios para combatir la pandemia, evitando millones de desplazamientos y aglomeraciones. Ahorro de 13.000 millones en papelería. 13.000 millones. Evitando la tala de 160.000 árboles aproximadamente. Entonces, después hay una seguidilla, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice, en el 2019 es el año en que nació la comisaría virtual, antes de la pandemia, con el fin de evitar trámite presencial. Constancia por no pago de pensión de alimentos se puede realizar en el sitio web comisaría virtual, por ejemplo. Incumplimiento del régimen de visita y abandono del hogar son otras constancias que no requieren un trámite presencial. Trámites con fines laborales en caso de infracción de un contrato de trabajo o acuerdo laboral por parte del empleador o trabajador. Pérdida de documentos y de telefonía móvil, reclamos contra el actuar policial o incluso un certificado de bomberos accidentado en actos del servicio. Evita la aglomeración diaria de 1.500 personas con comisaría, por comisaría, unidades que llegan a 906 comisarías en el país. En total se otorgaron más de 348 millones de permisos temporales individuales y 12 millones de salvoconductos. Los permisos únicos colectivos llegaron a más de 394 millones. Acuérdense que las empresas daban a sus trabajadores bajo este mecanismo. Entonces, ¿de qué se trata en realidad? Se trata de que, ¿no es cierto?, de todo lo malo, también hay cosas positivas. Entonces, necesitamos conocer, saber e informarnos con respecto a la disponibilidad de los recursos. Yo les conté que había participado en una reunión de exposición del presupuesto en esta misma plataforma, donde las estimaciones del año pasado, las estimaciones que ustedes hicieron, en realidad están bastante equilibradas con respecto a la realidad. La estimación es una estimación, es una probabilidad de ocurrencia. Entonces, a esta altura que ya estamos en octubre, están siendo vigiladas y se ve, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, las patentes municipales, los permisos de circulaciones, las patentes de pago por publicidad, entre otros ítems, en realidad las estimaciones están equilibradas con respecto a la realidad. Esa es una buena estimación, porque permite, ¿no es cierto?, gastar lo que se pretende recaudar. Entonces, pero ya sabemos que para el próximo año esto va a ser diferente. ¿Por qué? Porque se acaba este flujo de dinero, ¿no es cierto?, en exceso, proveniente del apoyo que el Estado entrega. Y, bueno, necesitamos que la gente tome el empleo formal y se gane las lucas por ahí, ¿no es cierto?, trabajando. Y terminar con los subsidios, ¿no es cierto?, que en muchas, quedó demostrado que en muchas familias no era necesario. Pero como hicieron esta cuestión universal, entonces recibió dinero los que necesitaban y los que no necesitaban. Y así, esas son cosas que ya sucedieron. Y bueno, cada uno pues saca su cuenta. Entonces, es importante tener información
no solo lo que uno quisiera que ocurra, sino que lo que ocurrió. Y, por supuesto, saber cómo llegamos a esto, ¿cierto? Bueno, pero así son los temas económicos. Entonces ahí José Antonio les mandó un WhatsApp, ¿no es cierto?, donde están estos valores. Entonces, ahora estamos en la contabilidad gubernamental para evaluar los efectos de los hechos económicos de la entidad durante un periodo contable. Se mantiene una invariabilidad del patrimonio. Entonces, así en el sistema de contabilidad, las variaciones que experimenta el patrimonio se registran en conceptos separados de este, con el propósito de entregar información de los ingresos económicos, del monto del resultado alcanzado y mantener información del patrimonio inicial de la corporación. Entonces, la composición patrimonial de la municipalidad es, ¿no es cierto?, con su capital, patrimonio inicial o patrimonio institucional. Después tenemos la otra partida que es resultado acumulado y que representa los distintos resultados de periodos anteriores. Y tenemos el resultado del periodo, ¿no es cierto?, que muestra la diferencia entre ingreso y gasto del periodo. Y tenemos otra partida dentro del patrimonio que es adopción por primera vez. Y luego tenemos finalmente otra partida donde tenemos los ajustes al patrimonio. Entonces, durante el periodo contable, las variaciones del activo, pasivo y patrimonio se van acumulando por separado en los diversos conceptos que representan a los recursos y a las obligaciones, activo y pasivo. Cada concepto asume la representación de una cuenta. Y esa cuenta, ¿no es cierto?, nosotros la vamos a encontrar en nuestro plan de cuentas con su respectivo código y denominación, o definiciones, o conceptos. Entonces, así, en la contabilidad gubernamental existirán cuentas de activo, de pasivo y de ingresos y gastos patrimoniales. Estas cuentas se representan por una cuenta T, ¿no es cierto?, que tiene dos partes, el debe y el haber. Y los que solo son nombres convencionales para identificar el lado izquierdo y el lado derecho. Bueno, nosotros nos enseñaron que el debe, ¿no es cierto?, representa, ¿no es cierto?, dependiendo de la estructura, si estamos en el tema de los activos. El saldo representa, ¿no es cierto?, el valor del activo denominado. Y sabemos que los activos, su saldo debe ser deudor. Sin embargo, hay cuentas que son complementarias de activos que tienen saldo acreedor. Por ejemplo, la depreciación acumulada y el deterioro acumulado de un activo de bien de uso depreciable. También tenemos otra cuenta que son, por ejemplo, una cuenta complementaria de pasivo, que son los proveedores. Cuando hablamos, por ejemplo, de anticipo, proveedores, ¿cierto? Sabemos que es una cuenta de naturaleza pasivo. Sin embargo, es una cuenta con saldo deudor. Entonces, la contabilidad gubernamental, ¿no es cierto?, presenta entonces, a través de la resolución 3, las diferentes políticas y conceptos y criterios de reconocimiento a su, ¿no es cierto?,
periodo inicial y periodo posterior, con efecto en resultado o con efecto en patrimonio. Por ejemplo, yo tengo un error, ¿no es cierto? Y lo encontramos ahora en octubre en el estado financiero y me doy cuenta que es un error que viene de periodos anteriores. Bueno, en este caso, la resolución 3, en la parte en donde señala errores, ahí dice que el error se corrige en el periodo en que se encuentra en los saldos iniciales de la cuenta resultado acumulado. Entonces, si yo encuentro un error de periodos anteriores, se corrige en los saldos iniciales de la cuenta de resultados acumulados, siendo esta cuenta una cuenta patrimonial. Bueno, yo hago caso a la normativa y lo voy a registrar en los saldos iniciales de la cuenta de resultados acumulados. Pero, como el software podría no permitir iniciar el registro contable en enero, en los saldos iniciales de la cuenta de resultados acumulados, bueno, si no me deja ir al inicio del estado financiero, entonces lo que hago es contabilizarlo ahora, en octubre. Y entonces hago el ajuste contra la cuenta resultado acumulado. Entonces, en nota uno explica el ajuste o el reconocimiento del error de periodo anterior. Pero si el error es del periodo, bueno, no hay registro de los saldos iniciales de la cuenta de resultado acumulado. Lo que hay es un registro contable a la cuenta que, ¿no es cierto?, se produce el error. Y entonces el saldo final de esa partida está corregida, ¿vale? Entonces, si es un activo o un pasivo, se hace el ajuste contra esas cuentas. Entonces, no queda afectado la cuenta patrimonial resultado acumulado. ¿Por qué? Porque son errores del periodo. Bueno, entonces dentro de este presupuesto, ¿vale? Las estimaciones financieras para un periodo dado, ¿no es cierto?, generan ingresos y gastos presupuestarios. Luego, ¿no es cierto?, ahí vemos el dinero. Yo uso mucho imágenes del dinero, porque la gente se olvida de lo que estamos hablando. Es cómo, ¿no es cierto?, cómo el mercado se mueve, generando, ¿no es cierto?, transacciones. Y en estas transacciones hay recaudación de impuestos. Y esos recursos son dinero. Entonces, el Estado se alimenta de los impuestos y también se alimenta del manejo, ¿no es cierto?, de aquellos activos que dispone. Por ejemplo, los terrenos, ¿no es cierto?, de bienes nacionales, donde el Estado de Chile es el propietario. Los derechos, ¿no es cierto?, de agua, donde licita, ¿no es cierto?, a terceros el derecho de uso del agua. Son ingresos que tiene el Estado, que el Estado es dueño de las aguas. Sin embargo, por la vía, ¿no es cierto?, de la concesión, uno paga, ¿no es cierto?, las empresas, las personas pagan el uso de las aguas, tanto para consumir como para, ¿no es cierto?, producir bienes y servicios. También es dueño el Estado del tema, ¿no es cierto?, de las aguas hasta 200 millas desde la playa hacia afuera o de la playa hacia el mar, hacia adentro. Entonces, 200 millas. Entonces, ese territorio marítimo, yo también tengo el control como Estado de Chile. Entonces, ¿qué es lo que hago? Concesionar puntos, ¿no es cierto?, de producción para manejo, ¿no es cierto?, de productos del mar, tanto para la pesca como productos, ¿no es cierto?, mariscos.
que nacen, ¿no es cierto?, en ese perímetro, en esa. Entonces, concesiono por una cantidad de años y las empresas por usar ese lugar, ¿no es cierto?, tienen obligaciones y medioambientales, pero también tienen obligación de pagar al Estado de Chile estas concesiones. También el Estado es dueño, ¿no es cierto?, de todo el territorio donde se concesionan las carreteras. Las carreteras, ¿no es cierto?, que tenemos obedecen a licitaciones concesionadas a empresas que a través de un contrato, entonces el Estado garantiza que por ahí, ¿no es cierto?, se va a transitar una cantidad de vehículos. Por lo tanto, las empresas que invierten en carreteras y administran para un periodo determinado, esperan un flujo, ¿no es cierto?, vehicular tal que les permita recuperar su inversión y recuperar una ganancia de acuerdo al contrato entre el Estado de Chile y la empresa extranjera o local. Entonces, también el Estado es dueño, ¿no es cierto?, de los puertos, de los aeropuertos, y a través de la concesión, ¿no es cierto?, lo administra un tercero. Sin embargo, el tercero desembolsa grandes cantidades de uso de dinero por el tema de la licitación. Entonces, igual, y la empresa privada entonces invierte en puertos, en aeropuertos, en carretera, en túneles, etcétera, a cambio, ¿no es cierto?, de un justo cobro de peaje o de uso, ¿no es cierto?, del espacio. Y, por supuesto, la empresa también tiene obligación con el Estado de pagar, ¿no es cierto?, los ingresos producto del derecho que goza la concesionaria. Bueno, así funciona el dinero. ¿Y por qué el Estado concesiona? Bueno, porque no tiene los recursos como para enfrentar todas las necesidades que el país tiene en salud, en educación, en transporte, ¿no es cierto?, infraestructura, de obras civiles como las carreteras, los puertos, los aeropuertos, etcétera, los túneles. Y bienes nacionales, ¿no es cierto?, es un ministerio que maneja todos los territorios que están bajo la propiedad y control del Estado de Chile. Entonces, bueno, también licita y también enajena, también vende terrenos. Entonces, así funcionan los ingresos para el Estado de Chile por activos propios que concesiona o licita o, ¿no es cierto?, o usa, ¿no es cierto?, para producir productos y servicios. También tiene ingresos propios de estos elementos del estado de situación que yo señalé, que le genera flujo. Pero la ecuación es activo, pasivo y patrimonio. Entonces, por el lado pasivo, por supuesto que representan las deudas, ¿no es cierto?, y que por ley también debe retener y pagar. Entonces el Estado funciona igual que cualquier organización dentro de un marco, ¿no es cierto?, aceptado por todos. Por ejemplo, el mercado. El Estado sale a comprar vía, ¿no es cierto?, Chile Proveedores o el mercado público. Y entonces, o el marco, ¿no es cierto?, entonces, y quiere. Eso, cuando las Fuerzas Armadas compran armamento, también licitan y postulan los proveedores con sus mejores propuestas y entonces se hace la negociación para la adquisición de material bélico. Las municipalidades hacen lo mismo. No puede ser de otra manera. La técnica, entonces, es la misma. Licitar y buscar precio y calidad y adquirir lo que se pretende adquirir. Y las empresas hacen lo mismo, la empresa privada hace lo mismo. Las grandes empresas también, ¿no es cierto?, licitan y buscan precio y calidad. Y en esa revisión
documental están los estados financieros. Entonces, cuando Chile licita, el proveedor le presenta los estados financieros y hay que revisar. Y la solvencia, entre otras cosas, la solvencia de la empresa que quiere adquirir o licitar, por ejemplo, la construcción de una carretera o ampliar la carretera, o etc. Entonces, los estados financieros son uno de los elementos que se piden, ¿no es cierto?, para revisar si la compañía es viable, si es solvente y si tiene patrimonio. ¿No es cierto? Entonces volvemos a lo mismo, o sea, el patrimonio es importante, claro, y entonces, ¿qué es lo que es el patrimonio? Bueno, son activos netos generadores de flujo. Bien, y bueno, en una municipalidad le pasa exactamente lo mismo. Ahora, si usted quiere desconocer eso, va a tener problemas, porque cuando salga a comprar, va a ver que no puede tener un privilegio, dado que el mismo mercado lo regula. Si yo compro muy barato, una parte del mercado se va a molestar porque le vendemos al Estado muy barato. Una parte del mercado va a pedir o va a demandar transparencia. Entonces, eso es el mercado, que se regula a sí mismo, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, el Estado enajena sus bienes raíces, el precio mercado lo tiene que vender a precio mercado, si no está perjudicando a una buena parte de la población. Si lo regala, ¿no es cierto?, tiene que ser algo importante, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando los parques nacionales, ¿no es cierto?, lo licita para un periodo de administración del parque nacional, y bueno, ahí hay un ingreso. Y normalmente esos ingresos representan, ¿no es cierto?, un flujo de entrada y de salida de dinero y ciertas obligaciones para quien está o se queda con la administración del parque. Todo es dinero. Las personas trabajamos por dinero para resolver nuestros propios problemas adquiridos. Una municipalidad tiene por mandato una prestación de servicio a sus ciudadanos y eso se financia con dinero. Es estricto, ¿no es cierto?, un ingreso y un desembolso para el fiel cumplimiento de estos actos, ¿no es cierto?, sociales. Entonces, también tenemos, ¿no es cierto?, en la contabilidad, ejecución de las estimaciones financieras para un periodo dado a través de los deudores y acreedores presupuestarios. Bueno, esta balanza, ¿no es cierto?, de ingreso y de gasto, siempre ha sido un problema el equilibrio. Siempre. Siempre hay motivos para gastar más de lo que se genera. Pero eso es una irresponsabilidad. Aún así, el ciudadano, ¿no es cierto?, estoy hablando en términos generales, el ciudadano a veces no comprende este equilibrio que debe haber para tener una economía sana. Por ejemplo, el concepto de la inflación. Eso quiere decir que se gasta, ¿no es cierto?, más de lo que se gana. Y ese gasto, esa demanda en exceso, que la oferta no alcanza a cubrir, entonces tiene efecto en los precios de los productos y servicios. Sube al haber escasez de oferta, el precio sube al haber una presión fuerte de consumo. Entonces yo hoy día en las noticias en general se está hablando mucho del concepto de la inflación. Vea usted, todos estos temas pasan por la conducta individual del contribuyente. Si usted tiene exceso de dinero, si usted ahorra,
ese dinero, por mucha liquidez que hay en el mercado. Si usted ahorra, posterga el consumo, el efecto inflacionario se detiene. Entonces, ¿quién genera la inflación? Nosotros, los contribuyentes, que compramos la palta cuando está a 5.000 pesos, que compramos papa cuando está sobre el precio normal, los tomates sobre el precio normal. Los tomates están, no sé en este minuto, pero 900 o 1.200 pesos el kilo de tomate. Nunca cuando su precio no era más de 300 pesos el kilo de tomate. Entonces, la oferta, la producción es más lenta que la demanda. Y eso genera inflación. Entonces, si tú estás viendo que los precios suben, ¿qué es lo que hay que hacer? Cambiar el hábito del consumo y reemplazar el producto por otras alternativas. Y ahí hay un tema, ¿no es cierto? Que no queremos cambiar el método de alimentación, por ejemplo. No lo queremos. Igual compramos la palta, el tomate, la papa, etc. El arroz, el azúcar, todo que son productos de la canasta familiar. Sube de precio. Sí, sí sube, pero sube porque todos compramos lo mismo. Entonces, si yo cambio el azúcar por otros productos que permiten endulzar, la miel, por ejemplo, la miel es un producto que siempre ha sido caro, pero y que no se vende mucho. Es caro porque su producción es lenta. Pero es un sustituto del azúcar. Y finalmente, bajar el consumo de azúcar. La papa la puedo cambiar por el arroz, o el arroz lo puedo cambiar, ¿no es cierto?, por otro, ¿no es cierto?, otro producto, una beterraga, y así puedo optar por bajar el costo de la alimentación. Puedo hacerlo. Entonces no se olviden que todos estos vegetales son perecibles, entonces el comerciante va a tener que bajar los productos para venderlos. Si no, va a ser la pérdida, porque ya no lo va a poder vender, dado que se le pasó el tiempo, ¿no es cierto?, en que el producto era vendible. Un producto dañado, ¿no es cierto?, no es vendible. Un tomate tiene sus días contados y después usted no lo puede vender. Lo mismo pasa con las lechugas, las zanahorias, las selgas, los pepinos, todo. No lo puede vender. Pasó su periodo. Entonces, ¿qué hace? Se produce una pérdida. Entonces, cuando uno especula un poco, voy a esperar que baje el melón. ¿Han visto eso? El melón y la sandía, cuando llegan y aparecen 15.000 pesos una sandía, cuando en realidad en pleno periodo no pasa de 3.000 pesos. Sin embargo, hay gente que compra la sandía a 15.000 pesos. Obvio que es una locura y lo hace quien puede. Pero bueno, de eso se trata, entender por qué tenemos inflación. Primero, porque el consumo, ¿no es cierto?, es mayor que la oferta. Bueno, entonces la integración contable, cada vez que devenga un ingreso presupuestario, se origina desde el punto de vista contable una cuenta por cobrar. Y cada vez que se devenga un gasto presupuestario, entonces se origina desde el punto de vista contable una cuenta por pagar. Entonces tengo una cuenta por cobrar y una cuenta por cobrar y pagar, ¿no es cierto?, de acuerdo a este concepto del gasto presupuestario devengado. Entonces, el equilibrio, ¿no es cierto?, entre el gasto y el ingreso es donde nosotros, las personas, tenemos que tener presente para que no se, ¿no es cierto?, no se desequilibre la economía. Y, bueno, por supuesto, el presupuesto.
¿no es cierto? El presupuesto. Entonces, eso es de responsabilidad de todos. Por ejemplo, si yo sé que los automóviles están vendidos, los automóviles nuevos están vendidos y tengo que esperar 3 meses, y sé que han subido, entonces lo lógico es que yo me quede con mi automóvil y esperar momentos para comprar. Sin embargo, hay gente que no cree en eso y simplemente compra su automóvil nuevo. Eso, ¿no es cierto? Esa actitud del contribuyente hace que los precios suban. Yo insisto, si bien el 10% de retiro del tema del fondo de pensiones, si bien todos sabemos que es una mala política, todos sabemos que es una mala política. Sin embargo, las personas que hacen uso de ese beneficio, en esas personas hay grupos de personas que sí o sí necesitan el dinero para sobrevivir. Hay otro grupo de personas que no lo necesitan. Sin embargo, igual hacen el retiro, dado que detrás de esa, sobre todo en el retiro 1 y 3, eran libres de impuestos. Entonces las personas que no necesitaban, igual lo hicieron, porque se ahorraban una cantidad importante de impuestos a la red, a nivel de impuesto global complementario. Y, ¿no es cierto?, en el retiro 2, donde sí había impuesto para los retiros de cierto nivel hacia arriba, las personas que no lo retiraron o retiraron mucho menos. ¿Por qué? Porque había una variable que no estaba incluida en el primer caso, que era el impuesto. En el tercer caso, libre de impuestos también. Entonces, la gente que no necesita este dinero igual lo retiró ahorrándose esos impuestos. En promedio, las personas que estaban en un tramo alto, 4,5 millones por ahí, el máximo que se podía. Pero de esos 4 millones había 1,5 millones de impuestos que no pagó. Entonces, si usted es parte de ese segmento entre el retiro 1 y 2, se ahorró 3 millones. Y, por supuesto, que el dinero usted lo tiene en su cuenta, en cuenta 2 o en la cuenta APB de su AFP, pero se ahorró 3 millones, que son varios meses que uno puede vivir con esos 3 millones. En cambio, a la gente que sí lo necesitaba, esa gente ya perdió, no tiene ahorro en su AFP y tampoco tiene el dinero porque se lo gastó en, ¿no es cierto?, en vestuario, en alimentos y otras cosas. Entonces, como todo, y aquí queda demostrado que cuando yo favorezco un sector, descuido otro sector. Y volvemos a la ecuación inicial, ¿verdad? Que todo lo que sube cae y todo lo que cae sube. Y cuando yo favorezco un sector, desfavorezco a otro sector. O sea, nada es 100% favorable, ni tampoco nada es 100% desfavorable. Eso. Bueno, entonces, con respecto a la contabilidad, entonces tengo ingresos, ¿no es cierto?, devengados, y esto aparece aquí en la cuenta T, ¿no es cierto?, la cuenta de mayor, de la 115, un cargo, cuenta por cobrar, ¿no es cierto? Y luego el devengo, ¿no es cierto?, ingresos percibidos, pero aquí está, devengado y percibido, ingresos percibidos. Entonces tengo cuando ingrese la plata, entonces rebajo la cuenta por cobrar y entonces estamos reconociendo ingresos. Luego también tengo gastos devengados que tienen, ¿no es cierto?, un registro en el momento en que se perfecciona la operación que da origen a una obligación de pago. Y el gasto pagado, ¿no es cierto?, con saldo deudor, es el registro en el momento de la entrega de los recursos financieros contabilizados previamente como obligación devengada.
Entonces, es interesante conocer el tema de cómo se manejan los activos y pasivos y el registro contable. Pero fíjese que mi experiencia me dice de que tampoco manejar la contabilidad hace que la persona sea adinerada, por último, aun cuando tiene conocimiento contable y conceptos de economía y de valoración, y se comporta muchas veces como que no supiera. Y eso es incomprensible, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando uno empieza a profundizar la investigación, llega a conclusiones que las decisiones fueron alteradas, producto, por ejemplo, de la ambición, ¿no es cierto? Del poder, por ejemplo, ambición, poder, ¿verdad? Riesgo, asumir riesgo descontrolado. Entonces, esas variables hacen que el raciocinio del experto, ¿no es cierto?, en estos temas, se comporte irracionalmente. Entonces, o se hace más rico o se hace más pobre, ¿vale? Entonces, no necesariamente se hace más rico. Fíjense ustedes que en Chile, desde hace mucho tiempo, los nuevos ricos no son de familia adinerada, son personas comunes y corrientes. Solo que a través de sus habilidades y perseverancia llegan a un estado de situación que nunca se lo habrían imaginado. Y en el mundo en general, no solo en Chile, en el mundo en general, si usted, Bill Gates y una lista de nuevos Slim, por ejemplo, mexicanos, ¿no es cierto? Y otros gente muy adinerada, si uno investiga en la primera o segunda generación, toda la gente de clase media. Si usted revisa, o media baja, y si usted revisa a los grandes inventores de, por ejemplo, la telefonía, el tema de la internet, el tema de los automóviles, por ejemplo, ¿no es cierto? Eran personas comunes y corrientes y muchos sin profesión universitaria. Sin embargo, hoy día el automóvil está en la mayoría de las personas. Profesor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. José Antonio, otra vez molestando. Ya estamos en la hora de colación. Oh, ¿es verdad? Sí. Ok, oye, qué manera de pasar el tiempo rápido. Sí, pasa rápido. Bien, entonces nos vemos. A las 14:47. Ok, Ya, que estén muy que estén bien. bien.